habíamos empezado a armar, bueno, sí, organizar un poco cómo pensábamos que iba a ser la seguidilla, o ordenar un poco el listado de tareas y ponerle al lado de cada tarea un promedio de días que puede llegar como para después eso pasarlo al Excel. Sí, también pusimos, o sea, el tema de la precedencia, qué tarea se precede con qué, o sea, qué necesitamos que esté listo para que avance con la otra tarea. Y bueno, los días y lo que sería el detalle de cada tarea, digamos. Si querés bajar un poquito más. Sí, lo que sí no necesariamente es el orden extra. Después el orden de las tareas lo vamos a plantear más en el Excel. Sí, hay superposición también después. Claro. Pero no, ahora solo estaríamos necesitando el listado de tareas, ¿sí? Y los tiempos que no son tiempos estimados, ¿no? No sé si vos quisiste decir que habías puesto tiempos estimados. No, son tiempos exactos, pero o sea, no sé los tiempos los tenemos que calcular, excepto algunas tareas que dijimos que las íbamos a estimar. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Pregunta, ¿qué es el entoscamiento? Vamos con el principio, a ver las primeras. Arrancamos con tareas preliminares, donde tenemos todo lo que es cerca de terreno, todo lo que tiene que ver con carteles de obra. Después tenemos el obrador, la instalación del obrador. Pasamos a lo que sería, bueno, que le estimamos 10 días. Pasamos a lo que es demolición, lo que es demoler y construcción. Después tenemos el replanteo, con el replanteo empezamos con... A ver, una cosita, acá vos pusiste mediodía. Sí. Bueno, la realidad es que en obra no hay ninguna tarea que dure mediodía. La realidad es esa. Y además, si yo tengo una tarea que dura mediodía, sería muy difícil luego que la pueda controlar. ¿No? Ok, habíamos puesto mediodía porque considerábamos que era bastante básico lo que había que hacer. Claro, pero digamos que si alguna tarea durara menos de un día, tendría que durar un día. Y así todo habría que analizar si es un día el día de duración. Ok. O sea, si además por cálculo, porque puede ser que por cálculo alguna tarea de menos de un día, bueno, también, ¿no? O sea, habría que analizar que por lo menos tiene que durar un día, eso primero. Y segundo, también habría que pensar después si una tarea que dura un día sería posible de controlar. Esto no quiere decir que la tarea no se vaya a hacer, o sea, lejos de eso estoy diciendo, sino que tal vez la puede incluir dentro de otra, en un conjunto. O sea, podemos usar demolición y quizás replanteo. No sé, yo les dejo esto para que lo piensen. Sí, está bien, en lo que es el orden lo acomodamos. ¿Está? Sí. Bueno, a ver, Marcos, ¿qué te parece a vos? Sí, lo que es el entoscamiento es un término medio nuevo, medio sui generis, pero en la excavación, ¿qué quiere decir eso? Porque plantearon unas tareas de excavación. No, es la precedencia eso, o sea... ¿Es la qué? La precedencia. La precedencia. ¿Y cuál es el entoscamiento? ¿Dónde está? Está en movimiento del suelo. Movimiento del suelo, sí. Claro. Donde dice limpieza del terreno, desmonte, relleno, compactación y nivelación. Claro, ese relleno. Sí. O sea, es el relleno y compactación. Claro, otra cosa que hay que hacer con las tareas es ponerle por lo menos un número, porque cuando uno le pone la precedencia, entonces, bueno, precede de la 1, precede de la 3, o sea, el proyecto lo toma así, pero... pero de todas maneras... ¿Otro número o letra? Porque no eran letras o números. Son números, el proyecto lo toma como números. Hay una cosita acá que no... la excavación de las bases son bases aisladas, ¿no? Las que corresponden a las fundaciones de este edificio. No. ¿Y los cabezales qué serían? ¿Hay cabezales también? Sí.
Perdón, Marco. No, acá no hay bases, ¿eh? Acá hay pilotines. Por eso, si hay pilotines, las bases no estarían de más, porque la excavación, si los pilotines van debajo de la viga de fundación, digamos, en general, ¿no? ¿Puede haber algún cabezal en algún lado, Alejandro? No lo vi. Bueno, el cabezal es porque donde caen las columnas juntan dos pilotines separados mínimamente de 50 centímetros y ahí arman un pequeño cabezal, básicamente. Bueno, ¿no? Ahí habría algún cabezal, pero la verdad es que en general es una viga de excavación debajo de la cual hay pilotines. Tal cual. Lo que habría que excavar son los pilotines, sacarlo de las bases, ¿no? Bueno, pilotines. O pilotes, no sé cómo lo llaman. ¿Qué tamaño tienen los pilotes? Son, los son típicos, chicos, son diámetro. de 25 de diámetro, ¿no? Claro, y profundidad creo 2 metros de profundidad, me parece. Bueno, la excavación de pilotines o pilotes, pónganle, pues ya de 2 metros se podría decir que es un pilote, y la viga de fundación. Entonces los cabezales incluyanlo en la viga, porque en definitiva si están cruzados por la viga, cuando excaven la viga van a ensanchar un poco la viga, nada más. No es una tarea que van a encontrar específicamente, pero si hay alguna. Y después las bases no hacen falta porque no están, ¿no? Eso, ahí está. Y bueno, la palabra entoscamiento, sáquenla porque es una palabra que no existe, es una palabra media rara. O sea, relleno, como Sí, relleno de todo. Relleno y compactación. Pilotes y vigas, esperar que frague. Pilotes y vigas y esperar que frague. ¿Para hacer qué esperar que frague? ¿Para hacer las columnas? Claro, para hacer la estructura. La tarea ¿cómo sería? Yo excavo, lleno esa viga y esos pilotes, ¿no es cierto? Primero lleno los pilotes, porque no lleno la viga y los pilotes. Primero hacen la armadura. Sí, pero la armadura, los pilotes es una estructura especial, es una estructura que es desmoronable, es decir, yo hago un pozo y pongo la armadura adentro y no tengo que esperar a excavar la viga, porque yo ¿cómo excavo la viga sin tirar tierra dentro del pilote? Es imposible, ¿no es cierto? Ustedes hacen un pilote, otro pilote, ¿y qué van a hacer? ¿Van a dejar los agujeros una semana hasta que excavo la viga? Cuando excavo la viga los lleno los pilotes, los lleno de tierra. Entonces, primero tengo que excavar el pilote y llenar el pilote. ¿Sí? Y después se excavó la viga. En distintas excavaciones. Claro, llenan todos los pilotes hasta el nivel que tienen que llenarlos. Los hierros van a seguir de largo, pero ustedes con un palo van verificando, digamos. Les explico Juan, si cómo querés sería la obra. dice pilotes y vigas, esperar, o sea, separarlo ahí y pongamos. Como que son dos llenados distintos. No escuchaba. Sí, son tareas distintas. Yo excavo los pilotes y los lleno. Digamos, así se hace. ¿Los lleno hasta dónde? ¿Hasta arriba de todo? No, hasta el nivel de fondo de viga. ¿Cómo hago para llenar hasta el nivel? Y bueno, pongo un palito y veo. Tengo un nivel de obra, tengo un nivel, tiro un hilo arriba de la viga y con un elemento puedo medir hasta dónde llenarlo, ¿sí? Después que llene eso, excavo la viga, porque si no la viga se me llena de tierra los pilotes, ¿sí? Entonces cuando excavo la viga, ahí limpio la parte superior de los pilotes y armo la viga y la lleno. Y ahí puedo armar la columna, no tengo que esperar a que frague nada, porque después tengo que seguir armando, no es que voy a llenar y le voy a tirar el edificio encima a esa viga, ¿sí? No hay que esperar que frague nada. No tengo que esperar el frague y la resistencia, es en las vigas que van a soportar, que van a quedar con su peso propio colgando, que van a quedar pendientes, ¿cierto? Si es algo que está apoyado, si yo lleno, por ejemplo, un muro y hago una viga de coronamiento, puedo seguir armando la losa tranquilamente, no tengo que esperar que frague la viga para armar la losa. Si hago una viga y la quiero desapuntalar, sí, tengo que esperar que frague, porque si no me la pongo el sombrero, ¿no? O si tengo que hacer una pared arriba de una viga, tiene que tener una mínima resistencia para aguantar el peso de la pared, que sería... Es que sí, nos referíamos a eso en realidad, cuando empezamos con la albañilería, todo eso. Claro, con la viga de fundación, esperar el frague de la viga, claro. Correcto. Es una precedencia de la mampostería, correcto. Sí, por eso. La mampostería lo pusimos, necesitamos que esté seco. Y una cuestión con el tema del frague, sobre todo en fundaciones, no hay que dejar 10 días, 12 días para empezar a montar a partir del fuste, por ejemplo, una base, empezar a armar y colocar el encofrado, ¿no? Al día siguiente ya podés empezar ahí a preparar el encofrado, ¿eh? Así que no.
es mínimo el fraude para bases. Entonces sacarle los 29 días. Y otra cuestión técnica acá, podemos discutirlo con Marco. Yo así no lo haría, ¿no? Yo nunca lo hice así, ¿no? De primero excavar, llenar el pilote y después hacer la excavación de la zanja para la vía de fundación. Si uno quiere un monolitismo total, digamos, esto, ojo, acá hay criterio como todo, ¿no? Haría la excavación primero en la zanja, después de los pilotes, ubicaría los pilotes, y después cargaría toda la estructura completa de pilotes y de vigas, ¿no? Sí. Y llenás todo en forma conjunta y obtenés monolitismo total, ¿no? Pero te digo... Sí, eso también puede ser. ¿Es tan válido esto? Es tan válida esta forma como la que decía Marco, ¿eh? Es una forma de hacerlo. Digamos, sí, o sea, está bien. Yo lo que básicamente lo que quería decir es que la excavación no se puede hacer la excavación de la viga y de los pilotes. Y de los pilotes, exactamente. Hay que excavar, o primero excavar la viga, después los pilotes, o primero excavar los pilotes, los llenas y después le excavas la viga. No puedes hacer las dos cosas juntas porque la tierra en algún lado la tenés que sacar, ¿no? Sí. Bueno. Bien, fíjense los demás grupos también, ¿no? O sea, estas aclaraciones que estamos haciendo para este grupo también sirven para los demás. Obvio que acá, recién como hablaban tanto Alejandro como Marco, puede haber diferencias en el modo de trabajar en muchos aspectos, ¿no? Hay algo que por ahí son más rígidos, pero puede haber una pequeña diferencia y no estaría mal. Pero bueno, el criterio, ¿no? O sea, no le podemos poner fraude porque eso sí estaría mal, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa es que cuando ustedes hablen de hormigón, o sea, yo diría para sintetizar que, bueno, el hormigón y la armadura podemos pensarla, en el caso de los pilotes, la misma tarea, ¿no? O sea, no vamos a separar lo que es armadura de lo que es hormigón. Y por ahí, en alguna otra cosa también, cuando yo digo, por ejemplo, para simplificar, en el caso de que sea una estructura que requiera un encofrado, podemos hablar de encofrado y después directamente llenado, en el cual incluyo el hormigón y el hierro, ¿sí? Para no separar en armado, luego llenado. Gladys, una consulta. Nosotros que sacamos como el tiempo hombre del Chandías, estaba como la opción por separado, lo que duraba el encofrado y la armadura, y después había como una opción que englobaba lo que era hormigón, que incluía como el tiempo total de la tarea. Sí, yo diría el encofrado separarlo. Luego yo hablaría de una tarea de hormigón, estoy hablando para otras tareas, ¿no? Que puede que se aplique o no para esta no porque no tiene encofrado, o por lo menos los pilotos no tienen encofrado, pero sería hormigón llenado, que sería todo el conjunto del hormigón, y después, bueno, en el caso que corresponda, el tema del fraude, que también hay que tener en cuenta en otros casos, que también hay un desapuntalamiento, ¿no? Porque no se puede trabajar por abajo de algo que está apuntalado, o sea que el fraude viene acompañado también con la tarea de desapuntalar, un poco, ¿sí? O por lo menos y una cosita, perdón, para ilustrar lo que venimos diciendo, que le decíamos, hay que estudiar la documentación, ¿no? Entonces hay que ir a, los planos, obviamente, y la parte del pliego, del PEC, ¿no? El pliego de especificaciones técnicas. Fíjense que acá, antes de llenar, hay un primer momento de control que tiene que hacer la inspección de la obra. Pues dice, en la parte del pliego del PET, dice que previo al hormigonado de la cimentación y de la estructura sobre planta baja, deberán solicitarse las inspecciones respectivas por parte de la inspección de obra para ratificar la coincidencia de los planos y los cálculos con lo ejecutado en la obra. Por lo cual el contratista deberá notificar a la inspección de obra con suficiente anticipación la fecha del hormigonado. Así que tiene que estar esa instancia, o sea, es un momento, digamos, básicamente, pero fíjense para concatenar, o ya viendo un poco lo que sería el seguimiento, ¿no? del control de obra, que acá hay un primer punto de control, casi diría el primero, que va a ser la inspección de obra,
¿qué va a hacer ¿no? Antes de llenar las bases, hay que pedir a la inspección de obra, ¿no? Que venga a verificar si está todo ok y recién ahí llenar las bases, ¿no? Así que esto está puesto en el pliego, ¿no? Y eso repercute ¿en qué repercute? Bueno, repercute que tenemos que verificar que cuando pedimos, porque aparte tiene que ser hormigón elaborado, si bien son cantidades de hormigón muy chiquitas que va a haber esto, que va a demandar esta cimentación, pedimos el hormigón y tenemos que, antes de que se venga el mixer, ¿no? Del hormigón, estar ese paso de la verificación por parte de la inspección realizado, ¿no? Entonces, eso es para tener, digamos, agendado, digamos, todas esas cosas, ¿no? Que no se nos pasen, ¿no? Cuando estemos en el rol de inspección de obras, ¿no? Y obviamente cuando estemos en el tema de la planificación de los suministros a la obra, por supuesto, también. Sí, seguían, perdón, comentando. Un comentario con respecto a las cantidades chiquitas de hormigón. Cuando son cantidades muy chiquitas no va a haber posibilidad de pedir un mixer porque hay un sobrecosto muy importante para cantidades menores a 4 metros cúbicos. Yo iba a decir eso. Con lo cual hay que presentar a la dirección de obra, en general lo que se hace es presentar un esquema de hormigonado in situ con una dosificación. Es decir, hay que decirle a la dirección de obra, yo voy a utilizar esta dosificación, estas cantidades de agua, esto y esto, para hormigonar, por ejemplo, los pilotines. Entonces, eso, por supuesto, confeccionando al costado del hormigonado las probetas necesarias para hacer los ensayos después de resistencia, pero hay momentos, o hay cantidades, que no van a poder pedir un camión de un mixer. ¿Por qué? Porque a veces se hacen bases aisladas, por ejemplo, que hay que hormigonarlas un día. Y esa base tiene 1 metro cúbico. O 10 pilotes que suman, no sé, medio metro cúbico. Entonces, si bien es bueno que cuando se programa en mixers, cuando ustedes vean si hay imposibilidad de utilizar mixer, hay que pensar una hormigonada in situ con un método de hormigonado que sea una dosificación, etc. Bueno, lo comento porque pasan las obras, pero bueno. No, está bien. El tema es que en el pliego ustedes ven y dicen que el hormigón podrá prepararse en forma mecánica, elaborado en planta. Con lo cual, esto sería, por ejemplo, ¿no? cuando se presentaron o la empresa se presentó a la licitación, hubiera sido quizás motivo de una consulta técnica, ¿no? Si se habilitaba, pues son todas pequeñas cantidades de hormigón elaborado, si se admitía ejecutarlo en obra. Ahora, si esa instancia se pasó por alto en el momento previo, en el momento de la licitación, bueno, habría que pedirlo con una suficiente anticipación a la dirección de obra, una nota de pedido, supongo, como para ver si ellos lo autorizan, digamos, eso, ¿no? Pero no podemos tomar nosotros per se la decisión de decir, bueno, no, el hormigón elaborado no va porque realmente son cantidades pequeñas y vamos a hacerlo in situ. Por más que tomamos, como decía Marco, ¿no? Todos los recados, que tomemos probeta y hagamos todo perfecto, digamos, ¿no? Pero la indicación no es esa, digamos. La indicación, en principio, lo que nos fija el pliego, tiene que ser elaborado en planta. Así que, bueno, esas serían las alternativas también, ¿no? Bueno, estos comentarios que estamos haciendo en realidad son para la planificación, ¿no es cierto? No quiere decir que yo esté programando esto, ¿no? Tenerlo en cuenta, sí, está bien, pero bueno, se supone, o sea, yo diría que está resuelto de algún modo el tema de cómo va a ser el hormigonado, pero está muy bien lo que dice Alejandro, es que es muy interesante leer el pliego muy bien antes de la cotización, porque justamente hay un momento en el pliego en que se pueden hacer consultas y cuando uno planifica y se le surgen estos inconvenientes antes del presupuesto, puede llegar a hacer la consulta. Porque después puede haber, ¿no?, una nota de pedido solicitando alguna cuestión particular, pero no habría, no sería darlo por hecho que después lo aprueben, ¿no? Pero también eso está bueno, o sea, por eso cuando vimos documentación de obra es muy importante, ¿no?, leer el pliego, y es muy importante leer el pliego para hacer la planificación y la programación, porque si no, no sabemos qué es lo que estamos planificando y
programando, ¿no? Bien, ¿qué más? Yo dejaría lo de los tiempos para verlo después en otro momento, o sea, miremos un poquitito el listado de tareas. Una pregunta, por ahí es medio básica esta pregunta, pero en las precedencias ponemos solo la tarea anterior, ¿no? No todas las que preceden. O sí, o sea, no sé. O sea, uno tiene que poner la tarea que le precede, que puede ser una o pueden ser más, pero no repitiendo otras tareas anteriores que fueron predecesoras de la que yo le estoy poniendo. Claro, eso no. Entonces ahí donde tenemos la postería solo va a estructura, por ejemplo. Claro, ya está la estructura, está hecho la otra. Okay. Cuando vos pasaste movimiento de suelos, ponele, ¿no? A la parte estructural, habrá una tarea que es la que engancha. Digo. Bueno. Pero si esa tarea que yo voy a poner, además, tiene otras predecesoras anteriores, no voy a repetir todas las predecesoras porque ya está en esa. O sea, voy a repetir aquella que no esté repetida en esa que estoy poniendo. Puede ser que yo necesite alguna otra tarea que no esté repetida en esa. Entonces sí la tengo que poner. O sea, una tarea puede tener más de una predecesora y también más de una sucesora en el concepto. Que no es lo que ustedes están analizando ahora, pero después lo van a ver. Pero puede haber más de una predecesora, pero no repetir, por supuesto. ¿Está bien? Sí, bien. Yo otra de las cosas que vería también es un poco tratar de que tengamos simultaneidad de tareas. Entonces, habría que ver, ¿no? Si yo puedo pensar en un solo frente de ataque o en más de uno. Porque esto, si ustedes no lo piensan ahora, lo que va a pasar después es que el project va a quedar muy lineal, una tarea tras de la otra, una tarea tras de la otra, y eso va a dar como resultado que todas las tareas sean críticas. Entonces, cuando ustedes están planificando, también ir pensando en esto de la simultaneidad, ¿no? Mientras estoy atacando este frente, podría estar atacando este otro, en forma simultánea. Eso también hay cosas que habría que pensarlo. Sí, pero por ejemplo, porque nosotros, empezamos con la albañilería y para no mezclar como distintos rubros, sé que quizás en las obras se termina haciendo para no perder tiempo, pero nos conviene, por ejemplo, estar con la mampostería y mientras, no sé qué se puede ir haciendo. O sea, no sería el mientras. Mientras no es la palabra. O sea, lo que yo tengo que ver es que otra tarea se puede realizar atendiendo a las dependencias tecnológicas. ¿Está bien? O sea, yo puedo ver qué tarea puedo hacer que no dependa tecnológicamente de esta que estoy haciendo. Y eso daría como resultado. Y otra de las cosas también que se pueden hacer para hacer simultánea de tareas, recuerden que los ligazones podían ser fin comienzo, o podían ser fin comienzo menos, o fin comienzo más, o comienzo comienzo. Entonces también tener en cuenta que cuando ustedes pongan la predecesora, también pensar en esta situación que podría ocurrir. Y eso daría la posibilidad de que se vayan superponiendo tareas. Sí, Gladys, y también, o Lucía, cuando tenés tareas repetitivas de un mismo rubro, ¿no? O del mismo rubro, vos no empezás todo a hacerlo simultáneamente, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá en el tema de las bases, las fundaciones, hay muchísimos pilotes, por lo que he visto, lo vas a poner a una persona a excavar pilote por pilote, digamos, ¿no es cierto? Vas a, como decía Gladys, a hacer un frente de trabajo primero. Y vas a sectorizar una parte, quizá la mitad, un tercio, lo que fuera, y vas a empezar por una parte de las fundaciones. Por ejemplo, están en la etapa de fundación, están planificando, ¿no? En este momento no es que están controlando, están planificando.
Y acá, por ejemplo, acá hay una planta, forma L, donde claramente lo que decía recién, ¿no? Ustedes tienen esta planta, en estas son bases aisladas, y no van a poner una persona, ¿no? Para empezar a hacer todo simultáneamente. Lo que tienen básicamente es que decir, bueno, en función de los recursos con que cuento, yo puedo atacar, por ejemplo, acá se dijo, bueno, acá puedo atacar en 2 frentes de trabajo, 2 sectores, digamos, definir 2 sectores de obra, empiezo por uno y luego a medida que voy liberando recursos, sobre todo de mano de obra, voy pasando al otro. Entonces, ¿cuál es el esquema que uno? Bueno, primero veo toda la documentación, veo el plano, veo lo que decía el pliego, el PET, básicamente, y después dijo, bueno, capítulo fundaciones, o rubro fundaciones, voy a trabajar en 2 sectores. En cada sector, básicamente se repiten las mismas tareas, que son excavación, colocación de armadura, y o molde y llenado. Entonces, el tema es que como esto no lo voy a hacer en forma simultánea, voy a arrancar, primero por el replanteo, voy a empezar por un sector, ¿no? Por el sector este, voy a hacer la excavación, después paso a hacer la colocación de esa armadura, pero cuando paso de acá a acá, la gente, el personal, el obrero que estaba haciendo las excavaciones, que no es el mismo que va a colocar las armaduras, queda liberado. Entonces pasa a hacer la excavación en el otro sector. Y luego, en lo anterior, cuando estaba en el momento de colocar armadura y ya tengo la colocación de las armaduras, puedo hacer el llenado. Ahora bien, en el paso de colocación de armadura al llenado, esta gente que estaba haciendo la colocación de armadura quedó liberada. Entonces puede pasar al otro sector. Y finalmente, una vez que culmine este último sector, va a terminar con el llenado y se termina, digamos, completo los 2 sectores con toda la ejecución de la fundación. Entonces, fíjense que ustedes cuando van planificando tienen que ver, decir, bueno, y es fundamental sectorizar, porque no se puede empezar por todos lados. ¿Y eso por qué? Primero, porque no es la forma lógica de ejecutar la obra. Y segundo, porque no tienen todos los recursos necesarios para hacer esas tareas en forma simultánea. Por ejemplo, en un edificio, ustedes tienen planta por planta 3 o no sé, 5 o 6 baños sanitarios. No van a hacer los 6 sanitarios simultáneamente. Van a empezar por piso a hacer un sanitario, después van a pasar al otro, después al otro, después al otro, digamos. Esa es la lógica. Y esa lógica, ¿cuándo la puedo poner? ¿Cuándo la puedo aplicar? Cuando tengo tareas repetitivas. Es decir, tareas donde hay una secuencia que se repite de un sector al otro sector. En esas tareas, que son muchas, en la construcción hay muchas tareas básicamente de tipo repetitiva, entonces, ayudado de esta estrategia de sectorizar, yo puedo ir entonces derivando recursos de un sector a otro. Entonces, esto viene a cuento, digamos, de que estamos precisamente ahora, en este momento, en la confección, digamos, de la etapa de fundaciones, es decir, bueno, ¿cómo planifico esto? Y después, cuando ustedes vayan al project, entonces, ¿qué ocurre? En el project yo tengo que trasladar esta lógica, ¿no?, constructiva, la tengo digamos, que representar después en el estado de tarea, ¿no? Entonces, en el project van a tener, bueno, rubro fundación, el sector 1, sector 2, y en cada uno de ellos van a tener básicamente las mismas tareas. Ahora, cuando vinculen las tareas, las precedencias, tienen que ir a este esquema. Tienen que ir a este esquema, ¿no? Me van a decir, bueno, sí, la precedencia es que el sector 13 se vincula al sector 2, claro, lógicamente que hay una precedencia de este tipo, pero tengo que después buscar de conectar con esta lógica, con la lógica de la secuencia constructiva. Esto que ocurre en el arranque de la obra, después lo tienen que ir viendo con el resto de los rubros que van a tener, ¿no?, que ejecutar. Así que es muy importante hacerse a veces un pequeño esquemita, digamos, de secuencia constructiva, ¿no?, dentro del mismo rubro, para ver y captar, decir, bueno, ¿cómo voy a ejecutar estas tareas? ¿De qué forma? Y esto mismo en cada uno de los rubros. Ese concepto que dio Alejandro es el concepto que hay que aplicar, en el sentido de pensar en la sectorización, ¿no?, de las tareas, ¿sí? Pueden
yo diría por lo menos plantearse 2 sectores, en el caso de las fundaciones. Por ahí esos 2 sectores podrían seguir, ¿no? O sea, en algún momento se juntan, ¿no? Habrá alguna tarea que unifique esa situación y siga adelante, ¿está bien? Pero esto hay que pensarlo por varias razones. Primero, porque constructivamente se hace. Uno no empieza por un pilote y espera terminar el último, sino que hace varios frentes de ataque. Lo mismo va a pasar con otras tareas. Y segundo, porque además también es una previa que necesito hacerle al proyecto para que luego no me quede todo lineal. Porque si a mí me queda todo lineal, entonces en vez de hacer un proyecto, hago un Excel. Pongo esta, después esta, después esta, después esta, y me queda toda una cosa lineal, y no es el objetivo. Pero también es muy importante la planificación, esto que decía Alejandro, ¿no? O sea, yo tengo que pensar cómo lo voy a hacer, ¿no? Y hacer un breve esquema, ese esquema que presentó Alejandro me parece está interesante porque es un esquema que contempla cómo sería ese proceso de sucesión de tareas. Bueno, ustedes ya veo que encararon al proyecto. Estuvimos haciendo simultáneamente, para empezar a tocar el proyecto y empezar a familiarizarnos, también estuvimos completando el Excel que nos compartieron, y acá cuando lo empezamos a completar empezamos a preguntarnos cuánto sería en un tamaño de obra así la cantidad de oficiales y de ayudantes, porque dependiendo de eso cambia un montón la cantidad de días. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, con esto, que nos quedaba, que las losas se hacían en menos de un día, claramente es algo que nos dimos cuenta que estaba mal, entonces estábamos como con dudas. Claro, bueno, porque los tiempos los vamos a calcular después, porque cuando uno calcula el tiempo de la tarea, en realidad lo está poniendo en función de la cuadrilla que va a poner. O sea, primero que tiene que ser una cuadrilla lógica para esa tarea, y segundo, también tiene que ser un frente de ataque que la empresa está dispuesta a poder tener en obra. ¿Está bien? Entonces, yo diría que ahora no miremos los días, sino que miremos el listado y después vamos a entrar sobre el tema de cómo calcular el tiempo. Una pregunta, no sé por qué, aunque acá puse 10 días en duración, automáticamente se me completó como 9,88. O sea, no sé por qué pasó eso. Bueno, ese es un problema del proyecto que lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, está bien. Te diría que seguramente cuando yo explique nuevamente todo el proyecto, este proyecto no sirva. Y vayas a tener que volver a cargarlo, porque el proyecto tiene ese inconveniente, que cuando no se formatea bien del principio, después no vuelve para atrás. Entonces lo importante es el formateo inicial para que todo siga adelante. ¿Está bien? Y por otro lado, las tareas, ahí en la primera columna, deberían ser tareas que son autoprogramadas y no programadas manualmente, porque también ese es otro problema. Pero yo diría que miremos nada más que el listado de tareas y después lo del proyecto lo dejamos para la semana que viene. No se metan con el proyecto, se trata de saberlo bien, a menos que lo manejen bien, porque hay complicaciones y trabas que se van a ocurrir, que se van a producir. ¿Está bien? Bueno, acá también falta el tema de sectorizar, que no tenemos. Acá, por ejemplo, en el tema de mamposterías y carpinterías, también hay que pensar un poco cuál es la técnica constructiva, ¿no? O sea, normalmente lo correcto sería, si se puede dentro de la obra, es que las mamposterías, que las carpinterías se coloquen en el momento que se hace la elevación de las mamposterías, por ejemplo, ¿no? A menos que haya una condición particular. Entonces yo tendría que analizar si la colocación de carpinterías es una tarea separada o que va unida con la elevación de mampostería.
Gladys, capaz lo que se coloca cuando estás haciendo la elevación de la mampostería son los contramarcos y después la carpintería. Tal vez, por eso, habría que analizar cómo es la carpintería. Si es de aluminio se ponen los premarcos, ¿no? Claro, por eso hay que analizar bien en el pliego qué dice cómo es la carpintería. Y entonces yo podría poner los premarcos en la elevación de la mampostería y luego sería la colocación de las carpinterías que habría que analizar en qué momento las voy a poner de acuerdo a cómo son esas carpinterías también, ¿no? Si esas carpinterías ya vienen o no, completas, ¿no? Analizar, ¿sí? Si los vidrios los voy a poner después. Entonces ahí también, de cómo son las carpinterías surge de cómo va a ser el planteo de la tarea elevación de mampostería. Generalmente, como experiencia, se pone una vez que pasa el revestimiento plástico para evitar el daño de la carpintería de aluminio. Por ejemplo, pero bueno, habría que ver bien acá en la obra, ¿no? O sea, cuál es la tipificación de la carpintería, cómo considerarla. ¿Está bien? Sí, y el tema de los pilotes, por ejemplo, en Cava tenés una inspección al 10% de la cantidad de pilotes, o sea, y después del 30 y del 70, y después podés realizar la fundación. Bueno, pero acá no estamos en Cava, la obra no es... No, pero por eso la consulta acá lo que hay que leer es el pliego, o sea, como dijo Alejandro, o sea, acá hay que leer qué dice el pliego respecto a las inspecciones y a las necesidades. Porque, a ver, nosotros, las obras son un monoproyecto, que todas las obras son distintas, y vamos a pensarlas, ¿no? Y además tienen una legislación que puede o no ser similar, puede ser una obra pública, una obra privada, puede ser en la capital, puede ser en la provincia. De hecho, la Ley de Obras Públicas nacional tiene un montón de situaciones diferentes en cada provincia que se desarrolle. De hecho, si ustedes leen el pliego, dice que se manejan con la ley 6093, creo que es la ley de obras públicas de la provincia de Buenos Aires, no es la ley de obras públicas nacional. Entonces también hay una pequeña diferencia, o sea, que cuando uno va a ejecutar una obra en una provincia y es una obra pública, tiene primero que leer la ley de obras públicas de esa provincia, que es muy parecida a la ley de obras públicas nacional, pero que tiene algunas diferencias. Primero, ¿no? Como para empezar. Y después lo que manda es el pliego de condiciones particulares y condiciones y especificaciones técnicas. Entonces acá lo que nosotros tenemos que mirar es eso, para poder saber exactamente qué inspecciones o qué características se piden específicas para esta obra, porque inclusive los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas particulares son los que uno tiene que mirar, ¿no? Que puede ser que esté en el general si el particular no dice nada, pero muchas veces el particular de algún modo condiciona a los pliegos generales, ¿no? Porque son específicos para esta obra. ¿Está bien? Entonces también eso es algo que hay que mirar. Bueno, ¿qué más tenemos? Mamposterías. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cielos rasos, colocación de revestimientos, pisos, tableros, bocas. Bueno, otra de las cosas que hay que pensar son cuando se habla de las precedencias, ¿no? O sea, por ejemplo, cielos rasos. No son todos iguales los cielos rasos, o son todos iguales. ¿Qué cielos rasos predominan acá? Hay de placa, hay de placa y punta tomada. Son cielos rasos suspendidos, son armados, son aplicados. Hay tres tipos de cielos rasos. ¿Cómo? Hay tres tipos, hay desmontables también, no sé si se fijan. Ay, no te escuché, Ale. Que hay cielo raso también desmontable. Bueno, o sea, no hay un solo tipo de cielo raso, digo, no sé. No. Y aparte hay otra situación.
yo tengo un cielorraso armado, por ejemplo. Tengo el cielorraso, que ¿cómo se hace? Se hace una estructura y después se emplaca, supongamos, para hacerla fácil. Pero antes de emplacar hay que pasar las instalaciones. ¿Sí o no? Sí. Entonces, sí o sí, esa tarea de cielorraso va a tener que estar abierta por lo menos en 2. Que sería el armado y el emplacado. Porque entre el emplacado y después del armado y antes que el emplacado van a tener que pasar las instalaciones que correspondan ahí, pero por lo menos la eléctrica. No sé cuál otras más puede haber. Entonces también hay que ver este tema del cielorraso, a ver cuál sería la manera de listarlo en tareas. O sea, también pasaría lo mismo con las cañerías, de lo que tiene que ver con sanitarias, para no romper. También, o sea, yo tengo, por un lado, en el caso de la instalación eléctrica, tengo que ver las cañerías, no sé, estos tableros y bocas, si se refiere, por ejemplo, al trazado de cañerías, porque el electricista no puede hacer todo a la vez. Va a hacer las cañerías, ¿no? Y después de las cañerías, lo sumo pasará los cables, o por lo menos pasará una cinta para ver que no esté tapadas las cañerías, ¿no? Y después vendrá en otro momento a pasar los cables. Y después en otro momento a los artefactos de iluminación, ya final, ¿no? Entonces ahí también hay que pensar qué cosas, cómo tengo que abrir la tarea. O sea, hay tareas que yo las puedo considerar como una y otras que necesariamente la tengo que abrir, no tengo otra posibilidad. O sea, con la instalación sanitaria pasa lo mismo, que el instalador va a venir, va a pasar todos los caños, pero no va a poner los artefactos, por ejemplo, ¿no? Después el agua también tiene otro tema, o sea, yo tengo por un lado los caños que van, los caños que van en la red de los locales y otros que serían los montantes, que serían distintos, en distintos momentos, por ejemplo, ¿no? Para el caso del agua. Entonces también esas cosas hay que analizarlas, o sea, no se pueden poner tareas completas, sino que hay que ir abriéndolas en un mínimo, no vamos a hacer un detalle de apertura, pero sí un mínimo necesario para que haya una precedente que tenga que pasar entre medio de esas tareas. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver, no sé, Marcos, si ves algo más para aclarar por acá. Una vuelta a lo que comentaste antes. Pueden usar el project para cargar el listado, pero no carguen ninguna duración, porque faltan un montón de pasos previos. Después, el otro tema en general en la instalación sanitaria, en general en las listados de tareas se trata de de respetar el cronograma o la secuencia de ejecución, digamos, empezar por el agua fría y el agua caliente, cuando en realidad por dónde se empieza, por los desagües enterrados, ¿no? Entonces pongamos primero esa tarea, después la otra, pues naturalmente después va a quedar así. O cuando la pensamos, cuando hacemos el listado, pongámoslo en la misma secuencia que la ejecución de las tareas, por lo menos las que la están pensando, ¿no? Eso ayuda también a imaginarse la obra y a pensar la tarea. Si yo pongo primero la mampostería, después pongo el hormigón en el listado, no es que lo voy a hacer así, pero ya lo estoy pensando al revés, lo estoy como que le estoy cambiando el listado. Entonces en la lista, cuando yo voy al súper, conviene empezar por la góndola que voy a recorrer, después la segunda, después la tercera, no al revés. Acá es parecido, el del agua fría y el agua caliente no va primero la del desagüe. Después en el proyecto va a quedar primero cuando le pongan la fecha y todo, pero piénsenlo ahora ya. Es lo que hago yo cuando hago el proyecto. Sí, eso también es un dato. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar? Después hay, por ejemplo, en la instalación eléctrica, creo que el proceso normal de una instalación eléctrica, ¿cuál es? Las canalizaciones son lo que primero se hace y, bueno, los tableros se van fabricando en taller. Yo puedo tener dos conceptos para hacer el cronograma. Puedo tener un concepto de, digamos,
puesto en obra, just in time, digamos, justo a tiempo, o puedo tener el concepto de programar la fabricación de las cosas. Y si yo digo que voy a poner en el croma y voy a controlar la fabricación de la reja, por ejemplo, las herrerías y todo, tengo que poner fabricación y colocación. Si yo solo voy a controlar y quiero controlar en qué fecha debería estar la reja en obra y que después se arregle el que compre la reja para tenerla en esa fecha, que negocie con el proveedor y le diga, mira, vos tenés que tener la reja tal día, yo hago la programación con el día que tengo que tener la reja para murarla. Lo mismo con el tablero, ¿no? Digo, piénsenlo así, van a simplificar bastante, porque si no van a tener que incorporar un factor de decir cuánto tardo en hacer el tablero de obra. ¿Sí? Yo lo pongo cuando lo necesito. El que compra la obra dirá con el proveedor, che, ¿cuánto tiempo tardas? Tenés que tenerlo para tal día. Entonces ahí la secuencia de la instalación eléctrica sería, lo primero que hay que hacer son las canalizaciones, lo segundo podría ser los cableados, pues los tableros, y por último los artefactos de iluminación. Artefactos varios, no sé a qué se refiere, no tengo el detalle, pero supongo que habrá algunas máquinas que conectar, algún split, algún equipo. Sí, extractores. Extractores, bueno. Si son referidos a instalación de climatización, lo podemos poner en otro rubro, más que en el rubro eléctrico, porque el electricista no va a terminar conectando eso, lo va a terminar conectando el que haga la instalación de aire. Pero bueno, no conozco ese aspecto en particular del proyecto. No, puede ser que se refiera también a los artefactos de luz, no sé, o sea, acá también en el tema están arriba, sí, están ahí explicados. Artefactos de iluminación, sí, está bien. Claro. Ahí lo mismo que dije antes respecto a la sanitaria, la secuencia importa también, después se va a acomodar cuando le pongan las fechas, pero ahí hay una secuencia que no es, y faltaría la canalización, que es la primera tarea que se hace. Sí, y otra cosa, también hay que ver que hay dos, en el caso de las instalaciones eléctricas, y estudiando bien el pliego, habría que analizar, creo que no es este caso, porque creo que los hilarrosos son todos suspendidos. Si hubiera, habría que analizarlo, una cañería eléctrica en la losa. Porque si lo hubiera, entonces el electricista tendríamos que programar una canalización en losas y una canalización en paredes, porque los momentos son distintos. O sea, yo si tuviera red eléctrica en la losa, tendría que venir el electricista antes del llenado. Después se va y después volvería cuando ya tengo las paredes, como para empezar las canalizaciones de paredes. Parecería que acá no hay, pero bueno, hay que analizarlo. Hay un sistema de... Ahora podría ser, sí. Hay un sistema de bandejas portacable. Por eso, no hay entonces nada en la losa. Exacto. No. Bien, pero en otras obras habría que analizar. Entonces el electricista tendría dos entradas en cuanto a las canalizaciones. El sanitarista seguramente tiene varias entradas también, porque no es lo mismo la instalación cloacal que todo lo que sea, o eventualmente si hubiera gas. No sé, ¿tenemos gas en esta obra? ¿O es eléctrico todo? No hay gas. No hay gas. Bien, es eléctrico. Bueno, ¿qué más? Yo separaría lo que es mobiliario de señalética y matafuegos, por ahí, no sé, son tareas distintas, ¿no? Que llevan otros equipos de trabajo, ¿no? Digo, no sé, por ahí. Bien. Y otra cosa también importante, siempre cuando después vayamos al proyecto, es ver cuál es la primera tarea y cuál es la última. O sea, acá la última puede ser esta, limpieza final, para todos. O sea, como última tarea, poner esta, limpieza final de obra. Un comentario, Gladys, con respecto a esto. Ahora es medio temprano, estamos en el proyecto, ya pareciera, pero no importa, lo comento ahora. Fíjense, chicos, cuando ponen una tarea, cuando ponen resúmenes de tareas, cuando ponen resumen y tarea, resumen y su tarea, conviene aplicarlo en todas, por más que haya una sola tarea. Por ejemplo, el caso de mobiliario, señalética, matafuego, ahí quedó
Y para mejor entendimiento del programa, si ustedes ponen una subtarea y le queda, una tarea resumen parece, le ponen al mobiliario como tarea dependiente, le va a quedar más ordenado. Ahí pareciera, de un vistazo, yo lo miro así el proyecto y me parece que forma parte de la instalación de aire. ¿Sí? Sí, eso después lo vemos en el proyecto. No quiero entrar porque por ahí hay gente que no sabe. Está bien. Después lo vamos a ver. Sí, pero hay algo que sí se puede ya pensar, y es que el proyecto tiene la posibilidad de tener lo que se llaman tareas de resumen, ¿no? Y esas tareas de resumen pueden agrupar, por ejemplo, los distintos rubros. Entonces, por ahí lo que sí ustedes ya pueden ir pensando, eso lo pueden pensar, es que no lo van a cargar como una sucesión de tareas, sino que van a cargar un rubro que sea, no sé, tareas iniciales o movimiento del suelo, estructura, mampostería, instalaciones, inclusive pueden poner instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones contra incendio, ¿sí? Puede haber otro que sea varios, por ejemplo, puede haber otro que sea, bueno, en varios, por ahí podríamos ponerle el mobiliario y algún otro, ¿no? O sea que el proyecto admite, y esto sí lo vamos a hacer, es la agrupación en rubros. Entonces, mientras ustedes van armando el listado de tareas, ya pueden ir poniendo al rubro y a las tareas que componen ese rubro. Cuando después lo carguemos, ya lo tenemos armado. ¿Sí? Y no una tarea detrás de la otra sin saber a qué rubro pertenece, que es un poco lo que está diciendo Marcos, que está bien, no vamos a decir cómo se hace, después lo vamos a ver, pero por lo menos sí lo podemos encarar. Eso me parece bien. Yo tengo que saber las horas sombra que voy a invertir en hacer estas cantidades. Tengo las horas sombra que voy a invertir en hacer 1 metro. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar el estándar por la cantidad. ¿Qué hago ahora? Yo tengo las horas totales. Las horas de oficial y las horas de ayudante. Como tengo, a ver si está bien esto. Tenemos 80 por 1 por 2 oficiales. 80. Bien. Las horas de ayudante y las horas de oficial que voy a poner en esta tarea. Es decir, este producto, ¿cuál va a ser? Va a ser las horas hombre que voy a invertir, pero divididas por la cantidad de oficiales. ¿Por qué? Porque las 2 oficiales van a trabajar al mismo tiempo. Yo quiero saber qué duración tiene la tarea, no cuántas horas hombre voy a trabajar. ¿Sí? Si yo tengo acá 80 horas hombre y tengo 2 oficiales, ¿cuántas horas de trabajo van a trabajar esos 2 oficiales? Durante horas reloj, van a trabajar durante 40 horas, con lo cual van a ser 80 horas hombre de trabajo. ¿Esa parte se entiende? ¿Esta parte? ¿Por qué estoy dividiendo acá la fórmula? Miren la formulita que aparece. ¿Ven la fórmula que aparece? L6 sobre J6. L6 son las 80 horas hombre y J6 son la cantidad de hombres que tengo. Entonces, ¿qué estoy calculando acá? Las horas reloj de trabajo. Es decir, yo me paro frente a esa pared que están levantando y digo, esos 2 oficiales, ¿cuánto tiempo los voy a mirar? Y los voy a mirar 40 horas. ¿Cuántas horas hombre trabajé en esas 40 horas? 80. ¿Por qué? Porque son 40 Pedro y 40 José. ¿Sí? Pero en realidad, ¿cuántas horas de reloj trabajé? Yo miré esa pared levantándose, la miré 40 horas. ¿Por qué tengo que dividir las horas hombre dividido la cantidad de operarios? Porque de ahí va a resultar las horas de reloj. Bueno, entonces si yo trabajé 40 horas de reloj, ahora lo tengo que dividir por lo que trabajo por día. Acá en realidad hay un 8, no sé por qué sigue apareciendo. Esto es 10 horas diarias. Bueno, porque no guardé la otra vez. Entonces, supongamos que trabajo, como en este cronograma estamos pidiendo, en este plan de trabajo, 10 horas por día. Si trabajo 40 horas para hacer una pared y la jornada son de 10 horas, está claro que tengo que hacer 40 dividido 10, ¿no? Lo mismo en este caso el revoque, lo podemos repasar, son 200 metros cuadrados el cómputo. Acá tengo el estándar, que no es uno el doble del otro, con lo cual voy a tener que irme a una proporción 5:3, ¿no? Para encontrar un estándar igual, para encontrar una cuadrilla tipo igual. La cuadrilla física no va a ser 0,5 ayudantes oficiales y 0,3 ayudantes.
va a ser un número entero de personas, ¿sí? Tengo que ir a la misma razón que tengo en el estándar, la tengo que llevar a la cuadrilla, ¿sí? O por lo menos la más aproximada. En este caso, puedo ir a la exacta, 5 oficiales, 3 ayudantes. Alguien preguntaba, ¿por qué duran más por qué tardan más los oficiales? No tardan ni más ni menos. Es simplemente que para hacer un revoque, acá yo tengo unas horas hombre oficial y unas horas hombre ayudante por metro cuadrado que necesito, y el resultado va a ser que van a estar trabajando sobre una pared, revocando 5 oficiales y 3 ayudantes, brindándole la mezcla y brindándole lo que necesitan, ¿sí? Vamos a ver, eso es para hacer una cuadrilla tipo. Tengo que pasar esto a números enteros. Ya tengo la cuadrilla tipo. Voy a poner una cuadrilla, por lo tanto la cantidad de hombres va a ser igual a la cantidad de la cuadrilla tipo. ¿Cuántas horas hombre voy a trabajar? Si yo sé que tengo 200 metros cuadrados y sé que 0,5 horas uso de oficial para hacer una pared, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar estas dos cosas. Acá está la fórmula. Está multiplicada esas dos cosas, ¿sí? Lo mismo las horas de ayudante que voy a invertir. Bueno, no sé si, voy a hacer una pregunta, a ver si, Inés, ¿qué tengo que hacer para saber cuánto voy a tardar en hacer esta tarea? ¿Cuál va a ser la duración? A partir de acá, ¿cómo sigo? ¿Me repetí la pregunta? Disculpame. Yo tengo hasta ahora este número 100, que es las horas hombre oficial, que voy a invertir en hacer los 200 metros cuadrados estos, ¿sí? Estos 200 metros cuadrados necesito 100 horas de oficial y 60 horas de ayudante, ¿sí? Sí. Bueno, esos son horas de trabajo que necesito aplicar a ese revoque, ¿sí? Sí. Bien. Esa es la duración de la tarea. Yo sumo 100 más 60 y me da la duración de la tarea, o 100 horas es la duración de la tarea, o 60 horas es la duración de la tarea. No, habías dicho que era lo de horas, lo de al lado, que no tenés que... Son horas de trabajo de oficiales y horas de trabajo de ayudante que tengo que aplicar para hacer los 200. Pero estas son simultáneas, ¿no? Claro. Y aparte van a trabajar una sola persona por cada lado, ¿no? Hay una cuadrilla que tiene 5 oficiales, 3 ayudantes. Entonces, ¿cómo es la duración de la tarea? ¿Cómo hago para saber? Y después, por eso lo dividís por la cantidad de hombres. Ahí. Exactamente. Yo voy ahí y ¿qué hago ahí? Ahí dividí las horas hombre. Las horas por la hombre cantidad de hombres que tengo por la cantidad de hombres que tengo, ¿sí? De oficiales. Y acá, ¿qué divido? Las horas de ayudante por la cantidad de ayudantes. ¿Sí? ¿Está? Entonces acá tengo 20 y 20. ¿Qué significa eso? La misma cantidad para los dos, la misma cantidad de horas. Siempre va a dar la misma cantidad, porque yo me paro contra la pared. Yo me paro contra la pared, están revocando, ¿no es cierto? Hay 5 oficiales y 3 ayudantes trabajando, ¿sí? Sí. ¿Y cuántas horas van a trabajar todos? ¿Cuánto tiempo voy a estar mirando yo desde que empiezan a revocar hasta que termina? Esas 20 horas. Esas 20 horas, perfecto. Bueno, y si fuera la jornada de 10 horas, ¿cuántos días voy a estar mirando? 2 días, ¿sí? Porque la jornada es de 10 horas. Que si yo voy un día, trabajo, me pongo ahí, me siento, me quedo mirando 10 horas y al otro día tengo que volver a sentarme y quedarme mirando 10 horas, ¿sí? Y ahí se terminó, ¿sí? ¿Entienden la diferencia que hay entre horas hombre y duración de la jornada? Este es el cálculo, no hay mucho más secreto, ¿sí? Acá están las formulitas, ¿no? Las pueden seguir de acá. Las cantidades las sacan del presupuesto, porque ahí están los cómputos. Los estándares los pueden tener del libro del Chandías, o pueden decir, no, yo trabajo en una constructora, o acá Pedro, que es el del grupo, trabaja en Techín, y en Techín usan y lo justifican. Mira, la mampostería, en Techín usan 1,0,5. Bueno, entonces, el estándar, si se entiende, si se internaliza qué es el estándar, está perfecto, usen otro y lo explican, ¿sí? Nada más. Para el trabajo solo utilizaremos los tiempos estándar para la mano de obra propia, es decir, todas las demás tareas, sus contratos,
vamos a hacerlo con tiempos estimados o tiempo que le vamos a brindar. Alejandro comentaba recién que lo va a decir luego. Y para, Yo lo que quiero agregar es que una de las dudas que tenía por ahí un compañero es lo siguiente: cuando se toman los estándares, ya sea que se sacaron del Chandías o lo que sea, lo que hace el estándar es reflejar de algún modo cómo se compone esa cuadrilla por el tipo de tarea. Por el tipo de tarea yo voy a tener una incidencia que puede ser mayor de oficiales o mayor de ayudantes. No quiere decir porque el oficial sabe más, sabe menos, no. O sea, ahí no tiene que ver en eso. Tiene que ver, o sea, obviamente que siempre en una tarea tiene que haber por lo menos un oficial. Eso sí. ¿Por qué? Porque un ayudante solo no podría, por la categoría, no podría solo trabajar. Necesita un oficial. Y es más, también en muchas tareas hay oficiales especializados. Pero la relación, o sea, la cuadrilla marca un poco la relación que tienen esos hombres en la tarea propiamente dicho. O sea, una tarea de mampostería o podría llegar a ser una tarea de revoque, que se aproxima también esto a 1-1, ¿no? Es que más o menos las tareas, sí, acá por ejemplo, lo que en mampostería, fíjense, yo necesito dos oficiales y un ayudante. ¿Por qué? Bueno, porque mientras el oficial va haciendo la mampostería, el ayudante es el que trae los materiales, la caja de los baldes, Entonces, lleva esta relación. Si yo tengo una tarea, por ejemplo, de contrapiso, en la tarea de contrapiso hay más incidencia de ayudantes que de oficiales. Entonces, posiblemente ustedes vean en una tarea de contrapiso, ¿por qué? Porque justamente se necesita más capacidad de ayudantes que de oficiales. Y así con cada tarea, o sea, la relación del estándar, de algún modo, da la relación de cuadrilla, ¿sí? Si ustedes lo sacan del Chandía, el Chandía no les habla de cuadrilla, les habla de estos valores estándares, pero de algún modo les está diciendo que a través de estos estándares ustedes pueden lograr cuál sería la conformación de la cuadrilla. No tiene que ver con que sepa más o sepa menos, sino tiene que ver con la actividad que desarrolla. En esa actividad, cómo se compone esa actividad, entonces, cuánta tarea o cómo es esa actividad para que trabajen simultáneamente. O sea, el ayudante colabora con el oficial, ¿sí? Entonces, a veces se necesita más ayudante, menos ayudante, de acuerdo a la tarea que se está realizando. De ahí sale la composición de tareas y de ahí sale también la cantidad de horas que se necesitan de uno o de otro. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir esto que estamos hablando. Entonces, ahora ustedes lo que tienen que hacer es ir calculando paso a paso con los datos que bien sean de Chandías y con los datos del cómputo, con otro dato que es importante, que con ese dato que son 10 horas por día. 10 horas por día es un dato para ustedes. Todos van a trabajar 10 horas por día. Entonces, este es un dato. Y este, que sería el cómputo, también es un dato que está en el presupuesto. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes quieran hacer la tarea de revoque, tienen que ver cuántos metros cuadrados de revoque tienen para hacer en total para saber. Si ustedes tienen una sola tarea, será una sola tarea. Si tienen dos tareas, bueno, lo abrirán de acuerdo a la cantidad de cómputo que quieran hacer. Porque, no sé, hicieron dos frentes, o son revoques distintos, o bueno, lo que sea, entonces lo calculan diferente. ¿Se entiende? Y si ustedes sumaran en una tarea varias tareas, bueno, tendrían que analizar a ver si a veces no están así, literalmente podría ser la suma de los tiempos de cada uno. Pero bueno, esto es un tema que hay que analizar. Consulta. Sí. ¿Cómo sabemos la cantidad de cuadrillas? O sea, nosotros la estimamos más o menos, pero... No. La cantidad de cuadrillas, en principio, vamos con una. La cantidad de cuadrillas sería el frente de ataque que la empresa está dispuesta a poner. Claro. ¿Está bien? Sí. Entonces, a veces la cantidad de cuadrillas está condicionada por los espacios y no se puede poner más de una. Y a veces se pueden poner más de una de acuerdo al frente de ataque que la empresa quiera. Esa es una decisión de la empresa, digamos.
en verdad, de buscar el uso de sus recursos, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tendrán que ver es manejar esto, yo diría, manejarlo de manera tal de ver cuál sería la disposición que la empresa tiene y cuál es el tiempo total que le está dando. Si ustedes con una cuadrilla le está dando 4 días, bueno, no van a poner 2 cuadrillas, ni 3 ni 5. Claro. ¿Está bien? Si ustedes ven que con una cuadrilla esto les da 48 días, bueno, entonces ahí estaríamos viendo que necesariamente tendríamos que ponerle más cuadrillas. ¿Hasta dónde? Bueno, el criterio sería hasta que la empresa, o sea, el criterio es la empresa cuánta disposición de recursos tiene. También nosotros manejémonos dentro de la lógica esta por ahora, considerando que la empresa tiene los recursos, pero bueno, más o menos en cómo nos están dando los tiempos. ¿Sí? Y otra cosa también que les quería comentar es que si algún tiempo llegara a dar menor que 1, bueno, tomen 1, ya lo dijimos, pero lo repito, y si algún tiempo llega a dar con coma, 2,3, 2,8, 2,9, aproximamos inmediatamente al superior. O sea, si me da 2,3, pongo 3 días. O sea, no voy a poner en ningún caso días partidos o fraccionarios, como quieran. O sea, las tareas duran días enteros, 2 días, 3 días, 5 días, 8 días. ¿Está bien? En ningún momento vamos a poner días que sean partidos, digamos. ¿Está? Entonces, si me da por el cálculo, aproximo al día entero siguiente. Un comentario, no es tan fácil esta relación, por ejemplo, no se vayan a que quede exacto, porque en alguna le va a dar, qué sé yo, 17 oficiales contra 13 ayudantes, ¿no es cierto? Cuando le dé, por ejemplo, no sé, el estándar medio extraño, o por ejemplo, yo les tiro un número, por ejemplo, si les dice un estándar que no sé si existe, 1,7 oficiales contra 1,3 ayudantes, le va a dar cualquier cosa. Entonces, traten de aproximarlo para que le dé una cuadrilla, en general, menor de 4, o sea, nadie va a poner 10 oficiales contra una pared, salvo que sea una obra muy extensa. Entonces, la cuadrilla después lo modificamos con la cantidad de cuadrillas. Pero acá, esto no le va a dar siempre exacto, así redondito, 5 tercios, acá 2, 1. Puede ser que les dé aproximado, busquen una aproximación lógica, ¿sí? Sí, ¿Se entiende lo que digo? yo diría que si estos dos números son parecidos, 0,503 o 0,504, directamente pongamos 1,1. Puede haber una pequeña diferencia. Correcto. Sí. Pero podemos aproximar a 1,1. Acá fuera 0,5, 0,4, directamente vamos a aproximar a 1 y 1 y nos dará exacto lo que tiene que dar, pero bueno. Pero lo tomamos como tal. Vamos, sí. Pues si no va a dar, eso no va a dar puede 5 oficiales, 4 ayudantes, ya viste. Me parece que es mejor manejar la cantidad con la cantidad de cuadrillas después para manejar. Claro, si los números estos son parecidos, directamente pongan 1,1 y listo. Una consulta, ya que dijiste lo del ejemplo del revoque, por ejemplo, que no sé si son distintos revoques, en el caso supuesto, ¿no? Que nosotros tenemos en el presupuesto, está presupuestado por un revoque y después nos damos cuenta que en realidad deberían ser 2 tipos de revoque, entonces son 2 tipos de, no sé, no importa, como que lo tenés que dividir. Cuando hacemos las cantidades por metro cuadrado, ¿cómo lo tenemos que dividir también? Y el precio, ¿cómo después no importa? Y vos lo que te referís es a cuando en el presupuesto no es un plan de trabajo ni es un listado de tareas, es un presupuesto. Claro. Entonces, generalmente sí. puede pasar que, por ejemplo, esté englobado una tarea, un ítem haya englobado más de una tarea, es decir, que haya 100 metros cuadrados o 100 metros cúbicos de hormigón, 100 metros cuadrados de revoque o lo que sea, que en realidad se hagan de 2 formas diferentes y tengan un mismo precio. Si vos advertís eso, no vas a tener otro problema que poner 2 estándares diferentes, te va a dar 2 duraciones diferentes la tarea, y después cuando analices el costo vemos el tema del precio, pero por ahora se van a tener 2 tareas diferentes. Si hubo, por ejemplo, suele pasar que puede haber incluso un error en el presupuesto, que a la hora o una simplificación en el presupuesto, o un global, pero que a la hora de programar no tenés que tener en cuenta ese global.
Por ejemplo, vamos a suponer que alguien haya dicho, necesito un presupuesto de hoy para mañana para hacer esto, y es un global, necesito un global de 3 ítems. El tipo dijo 3 ítems, macanudo, excavación y relleno, albañilería tanto, hormigón tanto, son 3 precios sumados de la obra de tanto. Ahora, eso, cuando yo después programo la obra, esas no son las tareas, está claro, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo programo la obra, la duración es la de las tareas. El estándar va a ser de las tareas. Cuando yo haga el revoque, hago el hormigón, etc. Con el precio después vemos cómo nos arreglamos, pero por ahora la duración sale del estándar para hacer cada tarea, no para hacer lo de que dice el presupuesto. Ir el cómputo. Claro, pero al tener que dividirlo, después tenemos que saber ponerle, siguiendo con el ejemplo de revoque, qué tal, como para dividir el total por, no sé, este revoque, esta tarea de este revoque es tanto, esta tarea de revoque es tanto, pero un tema de las cantidades. Bueno, ahí vos ya estás partiendo de que hay un error en el presupuesto, que se cotizó un revoque distinto de otro al mismo precio y la misma cantidad. No partamos de un error, supongamos que no. Pero supongamos que el presupuesto englobe tareas que se tienen que programar por separado, ¿sí? El costo va a ser el mismo, la tarea. Lo que va a ser distinto va a ser cómo lo voy a hacer, qué cuadrilla voy a poner. Bueno, eso lo haré en la programación, ¿sí? O sea, si yo tengo que dividir las tareas, lo dividiré. Perdón, inclusive no sé si Lara, vos hablabas de la misma tarea. Si yo, por ejemplo, hago el caso de los pilotos, que dijimos que le vamos a separar en 2. Yo tengo la misma tarea, pero tengo distinto cómputo. Por ahí la separé en una que son, no sé, 100, en la otra 50, entonces lo que va a variar va a ser el cómputo que tengo que referir. El estándar puede ser el mismo si es la misma tarea, pero como yo la tengo abierta en 2, vamos a suponer, tengo que pensar en cuál es el cómputo de una, con el estándar que le voy a poner, los días que me va a dar, y después cuál es el cómputo del otro, con el mismo estándar me va a dar otra cantidad de días. ¿Está bien? Si es que la tengo que separar o abrir o hacer alguna cosa de esa. No sé si también esa era la duda. Sí, lo que me parece que Verónica está planteando es un hipotético caso en que yo tenga bajo un mismo rubro 2 cosas que tienen distintos estándares, tienen distintos costos. Eso, por ahora, no, obviémoslo, es un análisis más fino, pero puedo tenerlo, o sea, puedo tener un presupuesto que englobe varias tareas. Por eso el presupuesto no es el listado de tareas, ¿está claro? Supongamos que yo haya presupuestado por pared terminada. El tipo me haya dicho, mira, cotizame los metros cuadrados de pared, revocada, pintada y terminada. Yo pongo tantos metros, una pared, el rubro cuál va a ser, mampostería revocada y pintada, la cantidad va a ser el cómputo y el precio va a ser el precio de todo ese rubro por metro cuadrado. Eso después, si yo programo la obra y tengo que controlar las distintas etapas, no puedo ponerlo en un solo tarea. Voy a tener que poner en 3 tareas. La elevación de mampostería, los revoques y la pintura. Y bueno, tendré que ver después, si yo quiero hacer un análisis de costo con la programación que hago, qué costo le meto a cada uno, que supuestamente tengo que volver para atrás en la empresa y decir, che muchachos, para armar este cómputo, este precio de la mampostería, ¿qué porcentaje de estos 100 pesos terminada y pintada corresponden a la mampostería? ¿Qué porcentaje corresponde al revoque y qué porcentaje es pintura? Y ahí, cuando analice los costos, lo pongo. Por ahora, refirámonos a la programación. La programación, como decía, un rubro del presupuesto puede ser varias tareas. No lo pensemos a partir del rubro del presupuesto. Programemos la obra. Después veamos, cuando hagamos el análisis de costo, cómo lo hacemos. En el caso de que haya una tarea, 2, 3 tareas que pertenezcan a un mismo rubro en el presupuesto. ¿Sí? Una cosita que les quería comentar. Sí. Que hay poquitas, pero hay algunas tareas que no se hacen exclusivamente de forma manual, la cual, por ejemplo, es el tema de movimientos de suelo, ¿no? De extracción de suelo vegetal y de relleno y compactación. En Chandía, si mal no recuerdo, figura la extracción manual, digamos, ¿no? Y obviamente da un estándar bajísimo, 0,0 y algo por metro, ¿no? Pero ocurre que hay muchos metros cúbicos acá. Fíjense en el tema de excavación, de extracción de terreno y relleno, creo que hay más de 500 metros cúbicos. Con lo cual, no se va a hacer con una cuadrilla de ayudantes, digamos, ¿no? Entonces ahí van a tener que evaluar el uso de algún recurso mecánico, ¿no? Algún recurso mecánico para hacer esa tarea, obviamente, con un tiempo razonable, porque si lo hacen
exclusivamente con mano de obra, va a salir muy caro, y va a demorar mucho tiempo. Así que ese es un punto. Y fíjense una cosa, que ahí también me parece el presupuesto medio confuso, que son 530 metros cúbicos, pero no es solamente de remoción de la tierra, de la capa vegetal, digamos, ¿no? Sino es las dos etapas, la fase de extracción y la fase de relleno y compactación. Ahí tenemos también el tema de compactación. Cuando vengan a la parte de compactación, se van a encontrar que, bueno, esto no se va a pisonar con un pisón, digamos, ¿no? Cada ayudante está pisonando con pisones. Así que tiene que buscar también un elemento mecánico para hacer la tarea de compactación del terreno. Esa es una tarea, entonces, que básicamente hay que hacerla con elementos mecánicos. El resto, si mal no recuerdo, creo que no es necesario acudir a ningún equipo para hacer las tareas. Pero ahí sí, cuando arrancan, fíjense en el tema de movimiento del suelo, ahí hay que usar equipos mecánicos, ¿no? Una consulta, porque nosotros queríamos asignar, digamos, una BOCAD o alguna mini retro para hacer todo lo que es movimiento de suelo. ¿Cómo hacemos para computar, digamos, cómo lo ponemos? Las horas y eso. Tenés que ir tenés que ir a un sitio quizá de BOCAD y ver la hoja, la ficha técnica del equipo y ver el rendimiento, digamos, ¿no? que tiene, que generalmente todas las hojas técnicas de los equipos lo tienen, ¿no? Y también fíjate si quizás en la versión actualizada de Chandías figura algo al respecto y comparar las ambas, ¿no? Porque realmente los parámetros de fija en Chandías quedaron muy atrasados con respecto a la productividad, sobre todo que tienen los equipos, ¿no? Los equipos avanzaron mucho en cuanto al rendimiento, ¿no? Así que yo diría ver las dos fuentes, ¿no? Para comparar. Bueno, ok, gracias. No. Perdón, Gladys, también, fíjense, yo decía nada más que el movimiento del suelo, pero ¿qué otro, digamos, equipo les parece en la etapa inicial que habría que utilizar? Se podría utilizar en esta obra. Me estaba olvidando, pero hay uno que para esta obra, por la cantidad que hay, habría que implementarlo en forma mecánica. A ver cuál se les ocurre. ¿Una perforadora para los pilotes? Perfecto, una perforadora para los pilotes, tal cual. Busquen ahí algún equipo Helix o alguno similar, porque realmente hay muchos pilotes, ¿no? Y si bien se puede hacer con una pala holladora, digamos, no es la forma, digamos, ¿no? Así que busquen también un equipo para hacer los pilotos, ¿no? Un equipo mecánico para hacer los pilotos. Y eso va también con las viguetas, ¿no? Viguetas hay un montón. El tema de las viguetas, bueno, ahí ¿qué les parece que qué equipo haría falta para realizar las viguetas? Una grúa. Una pluma. Sí, una pluma. Una pluma. Una pluma chiquita, sí, tal cual, una pluma chiquita. Si bien les digo, digamos, se puede hacer manualmente, pero no, piensen que hay un equipo, van a alquilar también una pluma como para hacer el lizaje de las viguetas. Sí, piensen también. También le digo, las bocas, pero también con una boca también lo podrían hacer, es montar las viguetas, ¿no? Sí, te comenta un comentario ahí quizás técnicamente no hace falta, digamos, la grúa, lo que decía Alejandro, la plumita que viene con los camiones, la hidrogrúa que viene con los camiones, lo podés, a ver, si lo quieren simplificar y dejarlo como un tema de transporte de la loseta, que generalmente lo que se hace es eso, se transporta la loseta obra en un camión que tiene hidrogrúa, entonces el mismo camión que llega las monta. Si se programa bien, el día en que tienen que estar, el camión ahí, las monta. Con respecto a las pilotes, hasta 2 metros y 25 de diámetro, con un accesorio para boca se pueden hacer. Es un accesorio que la mayoría de las empresas lo tienen, o si no lo alquilan. Se ponen en el extremo la boca en lugar de la pala y se hacen los pilotes. La boca para montar loseta no te da la altura, porque la boca tiene una elevación de pala que no da.
pero sí con una hidrogrúa de un camión, o sea, el mismo camión que traslada, yo no le agregaría una grúa al ITNS, sí le agregaría el accesorio o el elemento para, como decía Alejandro, para excavar los pilotes. Perdón, una pregunta, ¿son viguetas o losetas? Porque me quedó la duda con eso que dijeron justo. Son viguetas, no son losetas primordiales. Claro. Entonces no hace falta ni siquiera la grúa ni el camión, solamente se pueden subir manualmente, sí. En el caso de la vigueta... Se puede hacer manualmente con se hace manualmente con un andamio. Dos o tres personas. Y por ejemplo, si es en otro caso para un segundo piso o un tercer piso, como máximo por ahí pensando. Ahí sí, porque ahí, a ver, si yo tengo que hacer una construcción de viguetas con ladrillos, por ejemplo, de poliestireno expandido, que es lo que se usa actualmente, no se usan casi más los ladrillos cerámicos, ustedes lo ven en las obras permanentemente cuando pasan y ven que los espacios que no están a tracción, están con digamos, el núcleo hueco donde no se producen esfuerzos válidos, se llena con poliestireno expandido, ¿no? Entonces eso se sube a mano, pero las viguetas, cuando es en un segundo piso, un tercer piso, ahí se agarra el paquete de viguetas y se pone en la losa de arriba. Pues si no tenés que subir por la escalera con la vigueta o tenés que subir con un andamio a un segundo piso. Entonces eso sí. Perdón, no entendí cómo sería, cómo el paquete. Vos imaginate, ¿viste las viguetas T de hormigón? Sí, las tipo YAP. Bueno, la YAP. Sí, las YAP o las marcas que sea, pero son las viguetas que están sobre las cuales encastrás los ladrillos cerámicos o los ladrillos de teropor. Sí, es una vigueta que tiene aproximadamente de 12 a 15 centímetros de ancho. Sí. Con esas viguetas, si vos las apoyás sobre la tierra, y tenés que armar la losa de planta baja, sobre planta baja, vos ponés un andamio en cada punta, un operario y otro, y las pueden levantar perfectamente. Sí. Ahora, si vos tenés que hacer lo mismo en un segundo piso, lo puedes hacer a partir de tener la vigueta en la losa sobre planta baja, si no tenés que subir por escalera o con algún medio todas las viguetas. No, eso se entiende lo mismo que si tenés que subir un bidón de agua al 10º piso, tenés que subirlo con algo, un ascensorcito, algo. No sabía si había una forma de agilizar, digamos, si sería conveniente. Agilizar es agarrar con una plumita todas las viguetas juntas, atarla, empaquetarla y subirlas todas a la losa del primer piso. Entonces, y de ahí las montás. Perdón, entonces se tendría que llenar sí o sí una losa a la vez, en ese caso. ¿Cuántas plantas tiene este edificio? Creo que tiene una planta. No, digo en un caso X. ¿Caso hipotético? Y vos, en un caso hipotético, si ustedes tienen losetas son las losetas que vienen pretensadas, que tienen generalmente anchos de 40, de 60, de 35, 40, 60. Generalmente se llenan por planta para poder tener un punto de apoyo para seguir haciendo estructura para arriba. Pues si yo hago toda una estructura aérea sin tener apoyo, tengo que armar andamios, tengo que hacer un entrepiso técnico para poner a los operarios, armar los encofrados de las columnas, de las vigas. Si yo tengo 2 pisos, el primer piso tengo que hacer con viguetas, el segundo también, o con losetas, hago el primer piso, le hago la losa y ahí sigo. Es parecido a lo que haría con hormigón colado, ¿no? Es parecido, a veces puede darse el caso de que haya un caso de, bueno, pongo toda la vigueta el mismo día, hago toda la estructura, pero es muy raro eso. Lo que se hace es hacer piso por piso. Bueno, entonces, queda para trabajar con esto más, volviendo entonces al tema de la lectura de la documentación, la interpretación correcta de la obra. O sea, vean todos los planos, toda la documentación escrita, pero también vean toda la documentación técnica que está en el pliego de especificaciones técnicas particulares. Porque ahí es donde les va a decir técnicamente qué hay que hacer o cómo hay que hacerlo, qué determinaciones hay para la materialización de esta obra. Eso es el punto número 1. Sin eso no se puede hacer ningún listado de tareas. Y después entonces vayan haciendo los listados y vayan calculando los tiempos, dijimos, de las tareas propias. Definir bien la tarea y después entonces buscar un estándar, ver el cómputo
y analizar a qué tiempo corresponde y luego va a salir. O sea, dura 5 días con 2 ayudantes, con 2 oficiales y un ayudante, de acuerdo a cómo les vaya a ir quedando la cuadrilla. O sea que ustedes con ese cálculo van a tener por un lado la duración y por otro lado la cantidad de personas afectadas a esta tarea. ¿Está bien? En oficiales y ayudantes. ¿Sí? Y ese es un dato que lo vamos a necesitar después. Por ahora necesitamos el tiempo, pero también vamos a necesitar, porque los tiempos de la tarea van a estar en relación a la cantidad de personas que ponga en función de una cuadrilla determinada, ¿no? Y el método constructivo que se aplique. Es así. ¿Está bien? Esto ya lo habíamos dicho, que el Chandías da unos estándares, pero que se supone que están referidos a un método determinado. Si ustedes cambian el método, deberían cambiar el estándar. Por eso podemos aceptar otros estándares, porque se supone que esas son cosas que van a tener el día que trabajen en una empresa establecido, cuál es el estándar que van a utilizar. Y o lo van a tener que ustedes ir ajustándolo a medida que vayan haciendo distintas obras. ¿Está bien? Bueno, con esto entonces damos por terminado por hoy. Nos quedan esas tareas y sí, para la semana que viene todos tenemos que tener el proyecto porque ya vamos a empezar con el proyecto.